Nesara Gesara revelado. Tercer estatuto de bendición para la humanidad. Este es el tercer video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y o Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Tercer estatuto. Suprime el IRS. Los empleados del IRS serán transferidos a las ventas nacionales del Tesoro de Estados Unidos. La creación del Departamento del Tesoro se remonta a la necesidad de financiar la guerra de independencia contra Gran Bretaña en 1775, para lo que el Congreso aprobó la emisión de letras de crédito que se redimirían con el triunfo de la Revolución. Subsecuentemente, se asignó la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas a George Clymer y Michael Hillegas, y se estipuló que cada colonia debía contribuir al recaudo de gobierno continental. En 1776 se designó un comité para supervisar el tesoro, liquidar las cuentas y realizar reportes periódicos al Congreso. Posteriormente, se creó la Oficina de Cuentas del Tesoro con el fin de recibir quejas y mantener las cuentas públicas del gobierno. Luego de la firma de Declaración de Independencia, la Oficina del Tesoro fue reorganizada 3 veces entre 1778 y 1781, lo que llevó a la devaluación de las letras y a una subsecuente caída del dólar, generando descontento entre la población. Como respuesta, Robert Morris fue designado como Superintendente de Finanzas en 1781, quien junto con su equipo logró mantener las finanzas públicas estables hasta 1789. En este año, el Congreso creó el Departamento del Tesoro como institución permanente para el manejo de las finanzas públicas con Alexander Hamilton como primer secretario. Nota de tu servidor. A todo estadounidense se le hizo creer que hubo una libertad del Reino Unido, mas nunca fue así. Ahora, veamos cuál es la función del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro es el organismo ejecutivo responsable de promover la prosperidad económica y de garantizar la seguridad financiera de los Estados Unidos. El departamento es responsable de una amplia gama de actividades, tales como asesorar al presidente sobre cuestiones económicas y financieras, fomentar el crecimiento económico sostenible y fomentar la mejora de la gestión pública en las instituciones financieras. El Departamento del Tesoro funciona y mantiene sistemas que son cruciales para la infraestructura financiera del país, como lo son la producción de monedas y dinero, el desembolso de pagos a la población de los Estados Unidos, la recaudación de ingresos y el préstamo de los fondos necesarios para administrar el gobierno federal. El departamento colabora con otros organismos federales, gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales para estimular el crecimiento económico mundial, elevar el nivel de vida y, en la medida de lo posible, pronosticar e impedir que sucedan crisis económicas y financieras. El Departamento del Tesoro también desempeña un papel crucial y trascendental en la mejora de la seguridad nacional mediante la aplicación de sanciones económicas contra las amenazas externas a los Estados Unidos, en la identificación y concentración en las redes de ayuda financiera de las amenazas a la seguridad nacional y en la mejora de las salvaguardias de nuestros sistemas financieros. El Departamento del Tesoro está compuesto por 2 secciones principales: las oficinas departamentales y las oficinas operativas. Las oficinas departamentales son ante todo responsables de la formulación de las políticas y de la gestión del departamento como un todo, mientras que las oficinas operativas ejecutan las operaciones específicamente asignadas al departamento. Estas oficinas conforman el 98% de la fuerza laboral del Departamento del Tesoro. Las funciones básicas del Departamento del Tesoro incluyen la gestión de las finanzas federales, la recaudación de impuestos, derechos y dineros pagados y adeudados a los Estados Unidos y el pago de todas las facturas de los Estados Unidos, dinero y acuñación, la administración de cuentas públicas y de la deuda pública,
la supervisión de los bancos y de las instituciones de ahorro nacionales, el asesoramiento sobre políticas financieras, monetarias, económicas, comerciales y fiscales nacionales e internacionales, hacer que se cumplan las leyes federales, financieras y fiscales, la investigación y enjuiciamiento de los evasores de impuestos y de los falsificadores. Ahora, una vez suprimido el IRS, los empleados del IRS serán transferidos a las ventas nacionales del Tesoro de Estados Unidos. Esto quiere decir que los empleados que se encargaban de recaudar o cobrar, administrar, procesar y o encarcelar a alguien que no pague este impuesto serán removidos al área de ventas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, teniendo como función solamente la compra, venta y promoción de productos financieros. No solamente habrá cambios en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino también en el área judicial. Con esto, me refiero a que cuando el sistema cuántico se haga cargo, relevará de sus funciones a abogados, fiscales, jueces, magistrados, etc., ya que el sistema cuántico sabrá en un segundo si alguien es culpable de un delito o es inocente. Y también sabrá dónde se esconde el culpable, haciendo así irrelevante e inútil el servicio de los trabajadores públicos antes mencionados. ¿Te imaginas? Ya no habrá corrupción por parte de estos funcionarios, ni habrá inocentes en prisión, y quien sea culpable de verdad pagará por sus fechorías. Tampoco se quedarán sin trabajo los funcionarios públicos que no hayan sido corruptos. Tendrán la oportunidad de trabajar en otras áreas que sean de más utilidad para la humanidad. Se les capacitará y podrán tener una vida digna, así como los trabajadores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sea disuelta su área. En verdad, lo que va a venir es enorme en cambios positivos para la humanidad. Eso también ayudará a los dormidos a darse cuenta de que hay cambios en el mundo y que no han querido ver. No tendrán de otra más que creer y comenzar a preguntar a quien juzgaron de loco o de conspiranoico. Se les dijo a tiempo, pero no escucharon. Total, no era su momento de creer. Cada quien tiene un camino que recorrer y no todos vamos al mismo tiempo. Vamos recorriendo la senda de nuestra propia vida de aprendizaje en este planeta escuela. Todos somos uno y uno somos todo. Aunque Gesara Nesara ya comenzó en algunas áreas y países, en ningún lado ha comenzado en su totalidad. Todos estamos esperando el banderazo de inicio, pero para eso hacen falta algunos eventos que son importantes para el comienzo de los cambios de esta gran humanidad. Por cierto, todos los impuestos del IRS serán devueltos, ya que el cabal los inventó, y todo lo que ha tocado el cabal será eliminado. Todo lo que aquí te comento, investígalo por tu cuenta. Toma lo que te vibre y quédate con él. Lo que no, pues solamente deséchalo, ya que nadie tenemos la verdad con nosotros. Solamente te presento lo que tu servidor ha investigado y entendido. Si te gusta mi trabajo, por favor compártelo, y con quien lo compartas, pídele que se suscriba, así me apoyas mucho. Si tú aún no te has suscrito, adelante, hazlo, es gratis. Regálame tu like si te ha gustado este video, también es gratis. Muchísimas gracias y bendiciones.